Lucas capítulo 4, voy a leer el versículo 21 del capítulo 3 y luego voy a saltar al capítulo 4. Dice, capítulo 3 de Lucas, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan, a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrares y me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, estamos contentos, gozosos en esta mañana, Señor, de ver los rostros de los hermanos, pero sobre todo de todos juntos encontrarnos contigo en este lugar, Señor. Cuando tú nos hablas a través de tu palabra, es como si el encuentro se intimase, Señor, se acrecentase, Padre. Y por eso, Señor, pues no solamente queremos oír de ti, sino oírte a ti, Señor, en esta mañana. Bendícenos, Padre, con la enseñanza, permite que yo pueda exponerlo de una manera correcta, Señor, y que esta solemne advertencia, Padre, pues nos quede grabada en forma permanente en nuestra mente y corazones, y que tú, Señor, pues nos consagres cada vez más a ti, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada alma aquí presente de una manera especial, Señor. Ruego por aquellos que han venido a compartir con nosotros estas verdades, y te ruego que tú les bendigas a ellos, sus vidas, sus familias, sus almas, Señor. Te pedimos, Señor, que le concedas el don de la vida eterna. Gracias por esta mañana, Señor. Recordamos también a nuestra hermana que está enferma, Señor, para que tu Padre sea con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ocupar nuestros espacios, nuestros lugares y vamos a comenzar a tratar un tema que nos es muy familiar a todos. Un tema que nos es muy familiar a todos, las tentaciones. Ese es el tema que vamos a desarrollar esta mañana con el favor del Señor y la guianza del Espíritu Santo. Cuando se habla de tentación, estamos hablando de una especie de provocación o incitación que se convierte en un atractivo, algo que queremos nosotros llevar a cabo, consentir o realizar, a pesar de que es contraria a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros ha experimentado un sinnúmero de tentaciones, ninguno puede decir a mí no me ha pasado, y no hay cosas a veces más difíciles que predicar sobre lo que es una vivencia particular del oyente. ¿Por qué? Porque esto puede traer algún tipo de refutación, o sea, decir, bueno, así no es. Pero en este caso tenemos el parámetro de la palabra de Dios y vamos a hablar de las tentaciones desde el punto de vista de lo que la Biblia dice que son las tentaciones, no de opiniones personales ni de experiencias particulares de nadie. Lo primero que llama mi atención cuando analizo este pasaje es el hecho de que el Señor Jesucristo fue tentado. Y parecería como un absurdo total tentar a Dios. Pero recuérdense que el Señor Jesucristo era hombre plenamente. Y hay varios factores por los cuales muchos comentaristas consideran que esta tentación del Señor era necesaria, era imprescindible. Es interesante que fíjense que no es tentado porque Satanás lo asalta de un momento a otro, lo coge desprevenido, sino muy por el contrario. La Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, estuvo 40 días ahí, durante esos 40 días, pues así como estuvo conviviendo con las fieras, dicen algunos evangelistas, también estuvo siendo tentado y probado por el diablo.
Hay 3 tentaciones en particulares, 3 ataques de Satanás, los cuales se consignan en este pasaje que nosotros leímos. Y es interesante analizar cómo suceden estas cosas. O sea, que no fue que el diablo se lo llevó, ¿verdad? Sino que el Señor, el Espíritu Santo, llevó al Señor al desierto, lo tuvo ahí durante 40 días, sometido a pruebas de diferentes naturalezas, y en particular lo hizo susceptible a ser tentado por Satanás. ¿Por qué? Bueno, sin lugar a duda, esto sería una especie de confirmación de la aprobación del Señor Jesucristo, la cual había establecido el día del bautismo, cuando dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El hecho de que el Señor Jesucristo fuese tentado y Dios le asistiese a fin de que Él superase la prueba de la tentación, pues sin lugar a duda era una manera de confirmar o constatar la aprobación del Padre como merecida. Pero aparte de eso, el mismo Señor Jesucristo, recuérdense que lo dijo Él en Juan capítulo 8, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Y esta era una manera de comprobar que ciertamente, o sea, no cayó en la tentación, consecuentemente siempre hizo lo que al Padre le agradaba. En Juan capítulo 8 habla sobre esto, el versículo 29 específicamente. Pero aparte de eso, hermanos, el Señor Jesucristo vino aquí a experimentar precisamente toda la experiencia de lo que es ser uno como tú y como yo. La Biblia nos enseña que Él se despojó de su gloria y se humilló hasta venir aquí y hacerse como uno de nosotros y ser susceptible a todos nuestros padecimientos. O sea, por eso es que la Escritura enseña en el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 15, que no tenemos en Jesucristo un intercesor o un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre en el reino de los cielos, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino todo lo contrario. En Jesucristo tenemos quien puede compadecerse de las debilidades nuestras. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, solamente que Él no cayó. Tú y yo hemos caído muchas veces, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no pecó. Literalmente la Escritura dice eso. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Como hombre Él experimentó no solamente el hambre, el sueño, el dolor, la pena, la tristeza, el gozo, sino también experimentó la tentación. Algo que es completamente común a todos los hombres. También, sin lugar a duda, otra cosa importante en cuanto a esta experiencia del Señor Jesucristo siendo llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo al desierto, es el hecho de que en la manera como el Señor Jesucristo confronta a Satanás y resiste la tentación, nosotros tenemos un patrón de referencia para saber qué debemos hacer nosotros, porque precisamente las tácticas del enemigo las expone el Señor Jesucristo en este pasaje, y también la reacción de Él nos enseña de una manera muy clara cómo nosotros podemos vencer cuando somos tentados. ¿Ok? O sea que hay muchas cosas que nosotros podemos deducir y entender de por qué el Señor permitió que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fuese tentado por Satanás como si fuera uno más del género humano. Fue uno más del género humano, pero era plenamente Dios al mismo tiempo. Por eso, vamos a ver nosotros cuántas cosas podemos aprender de esto. Cuando hacemos esta aseveración, estamos afirmando que las tentaciones son propias del ser humano, o sea, de los hombres. La Biblia enseña que Dios no puede ser tentado por el mal. Evidentemente, Dios no puede ser tentado por el mal y consecuentemente a Dios Satanás en su condición de Dios no le puede tentar. No puede hacerlo, de ninguna manera puede meterse con el Señor. Pero con Jesucristo hombre sí podía hacerlo. Y era lo que estaba sujetando a prueba. Nosotros como seres humanos vamos a ser tentados y somos tentados una vez y otra vez. Ahora, esta tentación que es propia de nosotros se manifiesta de una manera distinta cuando se trata de una persona incrédula de cuando se trata de una persona que es creyente. Es completamente distinto. Por ejemplo, en el caso de una persona incrédula, llamémosle incrédulo a aquel que no es un cristiano convertido, nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Jesucristo y que el Señor ha perdonado sus pecados. Ese es el que le llamamos incrédulo, porque si fuera creyente hubiera confiado en Jesucristo para la salvación de su alma, se hubiera convertido, ¿verdad? Pero el incrédulo, por ejemplo, cuando la Escritura habla sobre él, es muy interesante que en 2 de Timoteo, capítulo 2, dice que nosotros debemos tener muy presente que cuando nosotros estamos delante de una de estas personas debemos ser consecuentes en el sentido de que ellos están prisioneros, o sea, ellos están prisioneros por Satanás.
O sea, ellos no son capaces de hacer lo que ellos quieren, sino que sencillamente ellos están enlazados por el diablo, y por eso nosotros tenemos que con el Evangelio y con mansedumbre y con oración y con súplica pedir al Señor que les haga escapar del lazo del diablo en el cual están cautivos, haciendo la voluntad de Él. O sea, el incrédulo está siempre haciendo lo que Satanás quiere. O sea que la tentación para el incrédulo no es simplemente más que un acicate o una provocación o un estimulante a seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo el incrédulo? Pecando. O sea, está enlazado, está cautivo por causa de su pecado. O sea que para un incrédulo la mentira es simplemente algo que es cotidiano en él, algo que es familiar a él, algo que es parte de su vida, y sencillamente situaciones regulares le provocan mentir, ¿verdad? Porque su corazón y su mente es propenso a la mentira, por poner un ejemplo en cuanto a la pecaminosidad. O sea que lo que estamos diciendo es que la tentación, en el caso del incrédulo, es una especie como de adicción. Es como si fuese una jeringa que de nuevo se inyecta, ¿verdad? Y que en ese momento exacerba o excita hacia permanecer dentro de una adicción específica, dentro de un pecado específico. O sea que la tentación para el incrédulo es completamente diferente del caso de la tentación para el creyente. ¿Qué dice la Biblia de los creyentes? La Biblia dice que el que es de Cristo, dice, no peca. Y si peca, dice, no le ha conocido. O sea que el pecado no es el hábito del creyente, no es lo diario del creyente. Si tú vives inmerso en el pecado, si tú no puedes escapar del pecado, sencillamente no eres un creyente. Entonces, en el caso del creyente, sí, claro, hay tentaciones y sí pecamos, pero ese no es el medio natural de subsistencia de un verdadero creyente. Por eso es interesante que cuando la Escritura en Gálatas hace una exhortación para cuando algún hermano peca, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, le dice a los otros creyentes, si hay algún hermano que cae en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice, teniendo pura y simplemente presente, como dice el texto acá, que debes considerarte a ti mismo porque tú también puedes ser tentado. Entonces, simplemente la tentación es algo que viene sobre cualquiera de nosotros en cualquier momento. Un hermano peca y como peca ese hermano, pues puedo pecar yo exactamente de la misma manera, y por eso la tentación en el creyente es algo que no es parte de su forma. Como el pecado no es parte de su forma de vida, no tiene el mismo tipo de efecto que tiene en el incrédulo. Consecuentemente, cuando un creyente es tentado, realmente lo que está haciendo es sometido, vamos a ponerlo en términos claros, a prueba. Está siendo sometido a prueba. Y es interesante que el Espíritu Santo, así como llevó al Señor Jesucristo al desierto, también nos puede colocar a nosotros en situaciones difíciles, que son pruebas, en las cuales pues sencillamente nosotros podemos enfrentar una cantidad de pruebas. Y en esos casos lo que nosotros tenemos que asegurarnos es de que no vengan como consecuencia del pecado ni decisiones incorrectas que nosotros ya hemos hecho. Lo que estoy diciendo pura y simplemente, que si nosotros nos vemos en pruebas y analizamos esas pruebas pueden convertirse en una ocasión de caída, pero también si permanecemos firmes en el Señor y hacemos las cosas como el Señor le agrada, pues podemos tener la victoria a través de las pruebas sin caer en el pecado y sin que realmente la tentación se convierta en efectiva. Yo no sé si estoy hablando mucho o si me están entendiendo claro, pero quisiera como recalcar la idea. No es lo mismo el creyente bajo tentación que el incrédulo bajo tentación. Son dos cosas completamente diferentes. El creyente tiene una serie de recursos espirituales, ¿verdad? Los cuales no tiene aquel que no tiene a Cristo. O sea que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pues sencillamente tú estás en las manos del diablo. Eso es lo que estoy diciendo. Y es lamentable, no lo quiero decir en forma despectiva. Pero cuidado, hermano, porque si tú te crees que porque tú eres un ser espiritual y porque el Señor perdonó tus pecados, tú estás exento de pecar cayendo en la tentación del diablo, te estás engañando a ti mismo. Y tienes que aprender a discernir que hay una gran diferencia entre la tentación convertida en prueba y la tentación que deriva en un acto pecaminoso. Ahora, estamos hablando de que la tentación es común a los seres humanos. ¿De dónde procede la tentación? Hay diferentes fuentes de tentación. Aquí nosotros vemos a Satanás actuando y en consecuencia podemos decir de una manera muy clara que Satanás es precisamente el tentador. Al mismo Señor Jesucristo dice, durante este tiempo fue tentado por el diablo. ¿Cuál es el propósito de Satanás tentando a las personas?
Bueno, el propósito es muy sencillo, que no se cumpla la voluntad perfecta de Dios sobre esa persona. O sea, el incrédulo, él quiere mantenerlo en su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae a luz la muerte y la muerte es la condenación eterna. Y él se opone constantemente a que se cumpla el propósito de Dios. ¿A qué vino Cristo? A salvar a los pecadores. Y él se opone a que los pecadores sean salvos. Y por eso trata de mantenerlos en el pecado, porque el pecado es el gran impedimento entre el pecador y Dios. Precisamente es necesario que el Señor limpie de pecado a un corazón contrito y humillado que le dice: Señor, perdóname, sálvame, yo confío que tú tienes el poder y quieres hacerlo. Y en consecuencia, entonces esa persona deje de ser un incrédulo, deje de ser un pecador condenado para ser un pecador perdonado. Pero Satanás se opone a eso precisamente. El propósito de él es mantener a los hombres alejados completamente de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios no les alcance. Y el hecho es tan real que el hecho de ponerle tropiezo a un creyente a través de las tentaciones convierte al creyente en una persona que no es capaz de diseminar esa gracia del Señor, de convertirse en un objeto de la gracia de Dios para otras personas. Consecuentemente, cuando un creyente está en pecado porque cae en las tentaciones, pues sencillamente se convierte en una persona completamente improductiva, infructífera, no produce fruto. El Espíritu Santo se contrita y Satanás se ríe con la muela de atrás. Satanás está feliz. ¿Por qué? Porque mantiene al inconverso en camino de condenación y al creyente sencillamente lo ata de manos, lo ata de boca, lo ata de todo, lo neutraliza completamente como consecuencia del pecado que comete respondiendo positivamente a la tentación. Las tentaciones no podemos nosotros tomarlas con ligereza. ¿Por qué? Porque provienen de una persona muy poderosa, de una persona muy peligrosa, de una persona muy nociva, muy malvada, que es Satanás. Ahora bien, cuando hablamos de tentaciones, no solamente podemos decir culpa del diablo. Yo recuerdo en una ocasión hace muchos años, mis hijos estaban chiquititos, no recuerdo cuál de ellos, siempre me pasa eso, que no me acuerdo, que cometió uno una falta, fue reprendido por la falta, ¿verdad? Y entonces dijo: eso fue Satanás que me impulsó. O sea, se quiso excusar en que había sido Satanás. ¿Qué Satanás ni Satanás? ¿Verdad? Eso se llama desobediencia, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros queremos pues escudarnos en que somos débiles y que Satanás nos provocó y que sencillamente caímos. Pero no hay excusa, no hay ningún tipo de excusa, mucho menos para un creyente que tiene dentro de sí el Espíritu Santo. Pero hay algo adicional, estamos hablando ahora de la procedencia de la tentación. Ciertamente, Satanás es el tentador. Es nuestro adversario, es el tentador, anda alrededor como un león rugiente buscando a quien se lo come, a quien devorar, ¿verdad? Pero también hay otra cosa que está en nosotros mismos, que es una consecuencia del pecado original, una naturaleza conspicua que tenemos cada uno de nosotros. Fíjense que nuestra concupiscencias, es lo que precisamente la palabra de Dios enseña en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, que trae a luz el pecado y como consecuencia también la separación de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay en nosotros algo que es parte de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, que sencillamente pues nos hace tender, ¿verdad? Nos da una tendencia a desear, a anhelar, a querer, a recibir como grato cosas que a Dios le son ingratas, cosas que Dios desaprueba completamente. La palabra concupiscencia viene de cuper y de desear, pero va reforzada con el prefijo con. O sea, está hablando de un deseo profundo, intenso, que aparece dentro de nosotros a precisamente transgredir lo que Dios establece como bueno y como legal. Esto está en nuestra propia naturaleza. Es una propensión natural que tenemos los seres humanos de obrar el mal como consecuencia de ser descendientes de Adán. Por eso es que nos sucede muchas veces lo que dice el hermano Eury por ahí, que dice que un billetero que vende un billete y un número que me gusta, una cosa así. O sea, el problema es que nos gusta el pecado,
¿verdad? Y el diablo está ofreciéndonos constantemente. Si nosotros no tuviésemos esa situación, Satanás no tuviera ningún tipo de influencia sobre nosotros. Por eso, cada uno de nosotros tiene que reconocer necesariamente su debilidad, su tendencia pecaminosa, su insuficiencia para poder confrontar por sí mismo la realidad de una tentación que viene en nuestra propia naturaleza, que nos hace no anhelar el bien, sino el mal. Y es la dualidad que tiene el creyente cuando dice, estoy entre dos fuerzas, porque muchas veces no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero, eso hago. Porque el mal está en mí. Y el propio apóstol Pablo hablaba sobre eso. Hermanos, hay muchas áreas vulnerables en las cuales el ser humano es tentado. Yo quiero que hablemos un poquito sobre eso. Cuando nosotros vemos el texto, dice el versículo 3, que Satanás se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Bueno, ahí vemos la primera zona, la primera área donde un creyente es tentado, áreas de tentación estamos viendo. ¿Cuál es esa? La soberbia. La soberbia. Algo que está tan enraizado en nosotros y algo que hace que Dios sencillamente se separe de los hombres. Dios resiste a los soberbios. O sea, en otras palabras, Dios hace así, dice su gracia, sus favores para con los humildes. Pero hay una naturaleza soberbia en nosotros, la misma naturaleza soberbia por la cual, entendiendo que necesitamos de Cristo, no doblegamos nuestro corazón y suplicamos a Cristo que nos perdone y nos salve. La misma naturaleza soberbia por el cual fue tentado allá en el huerto del Edén, tanto Eva como Adán, ¿verdad? Queriendo ser ellos como Dios, porque fue la oferta que Satanás le dijo. La misma naturaleza soberbia contra el cual el tentador, Satanás, se rebeló contra Dios en el reino de los cielos y con él arrastró a millares de ángeles. Cuando queriendo hacerse igual que Dios, quiso colocar su trono en el lugar del trono de Dios. Y por eso fue echado del trono de Dios. Esta soberbia es algo que está tan enraizado en nosotros. Y Satanás le dice, si tú no eres el Hijo de Dios, pruébalo. Pruébalo. Si tú eres el Hijo de Dios, pruébalo. Haz algo, vamos, muéstralo. De una manera similar a como cuando estaba Cristo en la cruz del Calvario. Alguien le dijo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Sin saber que por ser el Hijo de Dios era que estaba en la cruz. Porque para eso vino Cristo, para morir en la cruz por ti y por mí. Satanás siempre está tratando de entorpecer el propósito del Señor Jesucristo. Y toda la tentación del desierto no tiene otro fin que sencillamente impedir que Jesucristo finalmente llegara a la cruz del Calvario. Que cumpliera con la obra redentora por el hombre. El diablo nos ataca a nuestro orgullo, a nuestro amor propio, a nuestra soberbia de una manera regular. Y nosotros tenemos que percatarnos de eso, que darnos cuenta de que es así. Que nos da por ahí, por el ladito, donde yo digo, no, claro que soy el Hijo de Dios. Piedras, conviértanse en pan. Que nos reta. Porque cada uno de nosotros tiene un autoconcepto de sí mismo que muchas veces no es conforme al que deberíamos tener. Y lo defendemos porque nos creemos ser algo cuando realmente no somos nada. Es un área constante de tentación, la soberbia del hombre. En el versículo 3 mismo vemos que el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di esa piedra que se convierte en pan. ¿Y por qué que se convierte en pan? Hacía 40 días, no una semana, no, 40 días que estaba el Señor en el desierto sin comer nada. Y dice la Escritura que tuvo hambre. ¿Cómo vienen los ataques de Satanás? Bueno, muy frecuentemente, y cada uno de nosotros lo sabe, a través de los apetitos naturales de la carne. Cosas que nuestra carne, nuestra naturaleza demanda. Y consecuentemente viene la tentación. Con esa situación particular dice, conviértela en pan para que no sigas teniendo hambre. Y la tendencia natural de cada uno de nosotros frente a una situación así es pura y simplemente decir, bueno, tengo que satisfacer los deseos de mi carne. ¿Por qué? Porque Dios me hizo así, sencillamente yo debo satisfacer los deseos de mi carne. La soberbia del hombre, los apetitos naturales de la carne, y hay otra cosa también que el diablo utiliza constantemente para tentarnos. Los deseos de los ojos.
Fíjense qué interesante que en el versículo 5 dice que le llevó el diablo a un monte, a un alto monte. Versículo 5, ¿tienen su Biblia? ¿Me están siguiendo? Y dice aquí, ¿qué hizo el diablo? Dice, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Cómo lo hizo? No me pregunten, no tengo la menor idea. Pero todos los grandes reinos de la tierra se los mostró para hacerle la oferta de que estaba dispuesto a dárselo si hacía lo que él le proponía. ¿A qué está haciendo? ¿A qué está apelando acá? A la codicia. A la codicia. La codicia, codiciar los deseos de los ojos, ver una cosa y desearla. Es una manera permanente como los que hacen publicidad tientan a los hombres con el propósito de conseguir que le compren su mercancía. Le ofrecen visualmente cosas que muchas veces no son. Recuerdo una vez que estaba haciendo yo, no voy a decir la empresa, lógicamente, estaba haciendo yo unos trabajos de remodelación en una empresa que vende productos comestibles, ¿no? Y entonces ellos preparaban platos, como los que vemos en la televisión, ¿no? Preparaban platos que se ven muy apetitosos, ¿verdad? Con los productos que ellos fabrican, que ellos venden, ¿verdad? Y recuerdo que estaban tomando fílmicas en la empresa en cuanto a para ese anuncio. Y, óyeme, los pollos que aparecían ahí, hasta con pintura, le aplicaban pintura para que la pintura se viera, el doradito del pollo, ¿verdad? Se viera bien bonito, pero era a base de pintura y de spray, ¿verdad? Y lo presentan como algo que sale precioso, horneado, bonito. O sea, sencillamente es una presentación que así hace Satanás. O sea, nos pone a desear cosas que muchas veces no son lo que realmente aparentan, pero que sin embargo, sencillamente se ven apetitosos, ¿verdad? Y con esto está exacerbando la codicia, los deseos de los ojos. Y la próxima, lógicamente, ustedes saben cuál es, la vanagloria de la vida, versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrares y me adorares, todos serán tuyos. En otras palabras, la búsqueda de un significado, la búsqueda de reconocimiento. Los hombres nos gusta tener poder, nos gusta tener significado, nos gusta ser reconocidos, nos gusta ser aprobados, nos gusta tener ascendencia sobre otras personas. Y son áreas sobre las cuales el diablo está atacando siempre. Por eso la advertencia solemne del Señor, cuando dice en 1 de Juan capítulo 2 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no procede del Padre, sino del mundo. Así que no lo améis, porque el mundo pasa y sus deseos. Y solamente el que hace la voluntad de Dios es que permanece para siempre. ¿Ok? ¿Cuáles son las áreas de tentación? Nuestra naturaleza orgullosa, soberbia. ¿Cuáles son las áreas de tentación? No, que yo no soy soberbio. Cuidado, porque normalmente los que piensan que menos son los que más lo son, porque no lo reconocen. Su soberbia consiste en no reconocer cuán orgullosos son, cuán soberbios son. Pero también ataca de una manera regular con los deseos, los apetitos carnales. Muchos de ellos son naturales, son, por así decirlo, lógicos, ¿verdad? Pero cuando se convierten en objeto de la tentación de Satanás, todos derivan en pecado. Porque en eso Satanás es un especialista, en podrir, dañar, malear las cosas que Dios nos ha dado en abundancia para que las disfrutemos. Entonces los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y hay otra área que también es muy vulnerable. ¿A qué se refiere? Versículo 9. Dice, le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo. ¿Me siguen? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso me recuerda cuando en Génesis capítulo 3 dice que la serpiente, que era más astuta, más que todos los animales del campo, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis, que no toquéis ningún del árbol del huerto, que no comáis del árbol del huerto. Y de esta manera introdujo la duda sobre lo que Dios había dicho. Y precisamente una de las áreas en la cual Satanás nos ataca a nosotros poderosamente
a los seres humanos es en el área de la fe, de la confianza que nosotros debemos tener en Dios y en las Sagradas Escrituras. ¿Qué hizo Satanás en este caso? Tergiversó las Escrituras, porque es un especialista, se sabe las Escrituras mejor que cualquiera, ¿verdad? Las tergiversó. ¿Cómo? Ese pasaje al que está haciendo referencia aquí Satanás es un pasaje en el cual el Señor en el Salmo 91 lo que está es sencillamente mostrando la protección que Dios le está prometiendo y le va a dar a su pueblo, el pueblo de Israel. Pero de ninguna manera puede utilizarse como una incitación para utilizar el poder de Dios de una manera antojadiza. En estos días salió en las noticias que un pastor en Estados Unidos pues murió mordido por una serpiente, porque él usaba la serpiente como para probar que realmente él tenía el poder de Dios sobre sí, y que después que la serpiente lo mordió, dijo que no le hiciera nada, que Dios no iba a permitir que él muriera, y murió. Esto es tentar a Dios realmente. Es tentar a Dios realmente. Y Satanás tergiversa las Escrituras. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros dudemos del poder de Dios, que está de una manera muy clara, expresada en su palabra, y la cual es completamente confiable. La palabra de Dios es confiable, las promesas de Dios son confiables, completamente. ¿Hacia dónde van esos dardos de fuego del enemigo? Directamente hacia nuestra fe, hacia nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Son 5 áreas de tentación y tenemos que tener conciencia de ello. En primer lugar, la soberbia, el orgullo humano, algo que no se ve afuera pero que el diablo lo conoce. En segundo lugar, los apetitos naturales de la carne. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la codicia, lo que entra por la vista, los deseos de los ojos. En cuarto lugar, la aprobación de los demás, la vanagloria de la vida, tener el poder y el reconocimiento, el significado, ¿verdad?, que la sociedad o el mundo le da. Y en quinto lugar, la fe. Satanás nos ataca a fin de que nosotros sencillamente dudemos del Señor y dudemos de cada una de sus palabras y promesas. De esa manera nos tienta Satanás. Ahora, ¿cómo lo hace? Porque ya sabemos hacia dónde dispara sus dardos de fuego. Pero ¿cómo lo hace? Tenemos que entender estas cosas, porque si no, tarde o temprano vamos a ser arrastrados por la tentación. En primer lugar, el diablo apela a los sentimientos, muy frecuentemente a los sentimientos, al corazón. Yo tengo muchas ilustraciones en las Escrituras. Ustedes se recuerdan de Ananías y Zafira, ¿verdad? Aquellos creyentes que sencillamente vendieron una propiedad, trataron de engañar a Dios y engañar a que sé yo cuánto, en fin, Dios los sancionó. Pero es muy interesante lo que dice en Hechos capítulo 5, cuando el apóstol Pedro llama a Ananías y le dice lo siguiente: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Dónde trabajó Satanás? Directamente en su corazón. En su corazón. El diablo apela a nuestros sentimientos, a nuestro corazón. Ay, pero pastores, que yo lo quiero tanto y me ama tanto. Sí, mi hermana, pero si es un incrédulo, la Biblia te dice a ti que no te unas en yugo desigual con un incrédulo. ¿Y cuántas jovencitas se han enamorado de personas que no tienen su misma fe y han terminado en un desastre de matrimonio y divorcio? Porque como consecuencia pura y simplemente de que el corazón fue engañado. Fue engañado pura y simplemente. Y Satanás apela muy frecuentemente a los sentimientos. Y a veces nos queremos escudar en que yo siento de tal manera o yo creo de tal manera. Y mucho cuidado. Pero Satanás no solamente apela al corazón, a los sentimientos, sino que apela también a los sentidos. De una manera muy particular hoy día en la sociedad en que nosotros nos estamos moviéndonos, pues apela mucho al sentido de la vista, entrando por nuestros ojos todo tipo de contaminación visual, en todo lugar, en todo tiempo, aún dentro del templo. Ya no se habla de un demonio del ojo de vidrio con la televisión, sino que los demonios están en las computadoras, en las oficinas, en los templos, en los bolsillos, en los colegios, en las universidades, en todos lados están los demonios introduciendo por nuestros ojos la tentación que viene del adversario. Apela a los sentidos. Hay un pasaje también y una ilustración muy clara en la Biblia, en el caso de Acán,
que está en Josué capítulo 7, versículo 21. Acán, cuando Dios había dicho que todo lo que encontraran debían considerarlo anatema y no tocar nada de los despojos, él, sin embargo, calladito, tomó cosas que Dios no le había permitido que tomase luego de la victoria. Y cuando Josué le reclamó, cuando Moisés le reclamó, en Josué capítulo 7, versículo 21, él dice lo siguiente: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. En otras palabras, él debió haber desechado todo eso que Dios lo había maldito, ¿verdad? Pero sin embargo, él dice, yo lo vi. Es que era un manto babilónico, era precioso. Además, había ahí un lingote de oro, ¿verdad? ¿Cómo era posible que yo dejara eso? Apela a los sentidos. Satanás apela a los sentidos. Y no solamente la vista, sino a todos nuestros sentidos. De una manera constante, con el propósito de tentarnos a fin de que nosotros no obedezcamos a Dios. Pero no solamente así, sino que hay otra manera como Satanás nos tienta. Y es apelando ¿a qué? A la razón. A la razón. Apela a la razón constantemente. Cuando nosotros cogemos y razonamos que los deseos naturales de la carne son naturales y consecuentemente no pueden ser malos porque Dios fue que lo creó así. Y si Dios me creó así, con estos apetitos y con estos deseos naturales, no puede ser malo que yo satisfaga mis apetitos. El apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo tengo bajo servidumbre. Dice, porque yo no quiero ser descalificado. Habiendo sido heraldo de otro, venís yo mismo a ser descalificado. Él decía, yo a mi cuerpo, mis apetitos, yo los tengo bajo control. Pero sin embargo, la razón nos dice, no, pero no puede tener nada de malo la fornicación porque mi cuerpo me lo pide. Pero no puede tener nada de malo la gula. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es que me pide comida. Y no puede tener nada de malo porque mi cuerpo me lo pide y Dios me hizo así. Consecuentemente, si yo prefiero un hombre en lugar de una mujer, no puede haber nada malo. ¿Hasta dónde nos va a llevar todo esto? Apela al razonamiento. ¿Cuántos de nosotros ha oído la expresión? Es una mentira piadosa. Eso no le hace daño a nadie, es una mentira piadosa. Es una mentira. Llámale piadosa o no le llames tú piadosa, pero es una mentira. Y la mentira es pecado. Es del diablo, dice la Biblia, el cual es mentiroso desde el principio. Porque cuando habla mentira, de suyo habla. Es mentiroso y padre de toda mentira el diablo. Así que si tú razonas y tú dices, pero yo lo hago con buena intención, es una mentirita piadosa, o sea, es para ayudar, es para hacer bien. Es una mentira. Pero el diablo nos ataca de esa manera, nos tienta apelando a nuestra razón. Fíjense en qué manera lo hizo con el Señor Jesucristo. ¿Hay algo de malo en convertir una piedra en pan? No hay pecado. ¿Hubiera pecado el Señor Jesucristo por convertir la piedra en pan? ¿Hubiera pecado si come el pan que viene de la piedra? ¿Pecó cuando convirtió el agua en vino o cuando multiplicó los panes y peces? No, claro que no. Pero el problema no estaba en la conversión de la piedra en el pan, sino el problema estaba precisamente en el motivo que había detrás de convertir la piedra en pan. Consecuentemente hubiera sido pecaminoso. Si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Prueba que tú y el Padre están bien conectados como tú dices estar. Prueba que el Padre te ama. ¿Cómo va a ser posible que el Padre te ama cuando tú eres su hijo y tú tienes 40 días aquí pasando hambre? Muy lógico, claro que sí, muy lógico, muy lógico. Hermanos, el hecho de que alguna cosa no sea mala no significa necesariamente que sea buena para ti. Hay que tenerlo muy claro esto. El hecho de que una cosa no sea mala per se en sí mismo no significa que necesariamente sea buena. Hay que escudriñar cuáles son los motivos que hay detrás de todo esto. Hay que escudriñar si realmente es el Espíritu Santo que me está guiando a hacer esto o si por el contrario lo que estoy es cediendo a las tentaciones de Satanás. Eso es lo que tenemos que cuestionarnos nosotros mismos. ¿Por qué?
porque el diablo tiene muchas formas de tentación. Él apela a los sentimientos, a los sentidos, a la razón y también a la codicia que es natural en cada uno de nosotros, el egoísmo y la codicia. De hecho, en alguna manera la Escritura enseña que la codicia es, por así decirlo, el factor común en todo pecado. Uno codicia y comete o acomete. El pecado genera codicia, la codicia genera pecado. Es una especie de círculo vicioso. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La codicia, enriquecerse, tener, adquirir, prosperar. Y el diablo dice: son míos, yo se lo doy a quien yo quiera, todo me ha sido dado a mí. ¿Qué quieres que te dé? Son formas de tentación. Hermanos, hasta ahora, en lo que llevamos, hemos visto qué es ser tentado, por qué el Señor Jesucristo fue tentado, cuáles somos los sujetos de tentación, los seres humanos, en el caso del creyente y en el caso del incrédulo, de dónde procede la tentación. Dos fuentes, el adversario y nosotros mismos. Las áreas distintas en las cuales el ser humano es tentado y después las formas como somos tentados. ¿Ya se cansaron o sigo? Terminamos hoy, ¿verdad? El tema de la tentación. Pues estírense. Es más, pónganse de pie. Pónganse de pie, en serio, pónganse de pie. Por favor. Siéntense de nuevo, hermano. Gracias. Si no lo tomaron, si no lo entendieron, estamos por la mitad del mensaje. Ay, Dios mío, dijo alguien. O sea que eso significa, vamos a dejar esto. Yo espero que no sea por la mitad, que estemos por la 3/4 parte. Ok, ahora vamos a ver algo que es muy importante, las ocasiones de peligro, o sea, los momentos de mayor vulnerabilidad. Porque tenemos que reconocer que en ese sentido no todos somos vulnerables con igual intensidad en las mismas áreas. O sea, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, dice, fue después de 40 días sin comer. Y entonces luego de 40 días fue que tuvo hambre para ser tentado. Yo conozco a algunos aquí que si se pasan 2 días sin comer, óyeme, se van de cabeza fácil. Y algunos ni siquiera aguantan un día. El Señor 40 días. O sea, somos distintamente vulnerables. Para Él, dice, pasó 40 días y entonces tuvo hambre. Ocasiones de peligros. Bueno, una de ellas es, hermanos, cuando estamos en medio de una crisis o una necesidad. Les voy a poner un ejemplo. Job. Nosotros sabemos que en buen dominicano a Job le cayeron los palitos. O sea, perdió todo. Perdió todo al punto tal de que él no entendía. El justo Job perdió su familia, perdió sus bienes, perdió todo. Y entonces viene la mujer de Job y le dice, aún tú conservas, retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, manda a Dios al infierno, maldícelo y ya, muere, que ya no hay nada que hacer. Óyeme, en medio de una crisis, una gran necesidad, nunca vamos a ser más vulnerables al robo que cuando tenemos eventualmente a nuestra familia pasando hambre. Pero eso no nos excusa para responder a la tentación cometiendo el dolo o el robo. Pero cuando estamos en medio de una crisis de cualquier naturaleza que sea, una crisis afectiva, una crisis económica, una crisis de la naturaleza que ustedes quieran, esos son los momentos en que estamos más susceptibles, sin lugar a dudas. Y tenemos que estar conscientes de eso. En los casos en los cuales estamos desalentados,
Ustedes recuerdan al gran profeta Elías, como Elías terminó corriendo en desaliento porque se sintió que era el único que podía permanecer y que había permanecido fiel al Señor. Y cómo él se mete debajo de aquel enebro y el Señor le manda a salir de ahí. Ustedes se recuerdan el caso de Jonás, que se metió debajo de aquella calabacera y con una depresión terrible, una amargura porque se secó la calabacera de un día para otro. Estaba quejándose con Dios. Hay tiempos en los cuales caemos en desaliento, en depresión. Y son tiempos vulnerables, muy vulnerables. Que nuestras mentes y nuestros corazones nos traicionan. Momentos en los cuales el discernimiento se nubla. Y Satanás lo sabe. Y en estos tiempos en particulares, nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestra propia vulnerabilidad. Porque si usted sabe que usted tiene una infección o usted tiene un virus, no es el momento de usted salir a hacer deporte o ejercicio para allá afuera. Tiene que estar consciente de su condición. Y no hay momentos tan vulnerables como estos, momentos en los cuales estamos en medio de crisis, en necesidades, o tiempos en los cuales estamos en desaliento o en depresión. Y todos nosotros caemos en esto en algún momento. Todos nosotros pasamos por situaciones de esa naturaleza. Y el diablo, que lo sabe, en ese momento lanza sus dardos de fuego. Pero también, hermanos, hay ocasiones en las cuales se trata de momentos de solaz y de victoria, y por eso aquella exhortación que siempre se hace de una manera secular, cuando dice que no te duermas en tus laureles. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de David. Ya David había pacificado a todo el mundo, tenía control sobre todo el mundo le rendía tributo y le pagaba tributo a David. Y los reyes debían salir a la guerra, pero él se quedó en su palacio. Él tenía sus ejércitos organizados, ya habían batallado mucho, había mandado a Joab adelante. O sea, él podía perfectamente bien no estar allá, sino simplemente relajado en su casa. Y conocemos el pecado de David con Betsabé. Estaba en un tiempo de solaz y en un tiempo de victoria, cuando estamos en alto, en triunfo, en victoria. Cuidado, porque son tiempos en los cuales estamos realmente siendo vulnerables a peligro. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia. Porque bajamos la guardia. Nos confiamos. Hay otro momento también. Y más que un momento, hay otros lugares de alto riesgo. Ustedes se recuerdan el caso de Sansón, ¿verdad? Se fue y se metió entre los filisteos. Lógicamente. Se metió donde no tenía que meterse. ¿Qué hacía él entre los filisteos con una mujer filistea? Terminó, como sabemos todos, el gran paladín de Israel, el gran juez de Israel. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay un alto riesgo, hay lugares donde nosotros no tenemos que ir, ni meternos, ni pasar, ni compartir con nadie, porque esos no son lugares para nosotros. Ayer salí yo con mi esposa a dar un paseo en la plaza de Ágora. Estaba lleno de personas. No hubo un solo rostro que identificáramos. ¿Cuánta gente? No conocemos a nadie ya. Digo yo, bueno, hay varios motivos. La primera es la edad. Ya tenemos 40 años de generacionales entre los que están en la calle y nosotros. Pero la segunda es que somos cristianos. No estamos en el medio. No estamos en el medio. ¿Por qué? Porque no. Tenemos 40 años, 35 años que no estamos en el medio. Consecuentemente, el que no está en el medio no ve a nadie ni lo ve a él tampoco, ni conoce a nadie. ¿Verdad? Hay lugares donde uno no puede estar porque son lugares de alto riesgo. La pregunta es, ¿qué tú hacías, mi hermano o mi hermana, en ese lugar? En medio de esa gente. Porque ese no es tu lugar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo a un peligro tremendo. Ahora, tengamos presente lo siguiente. El Señor le dijo a Caín, el pecado está a las puertas, con todo, de él será tu deseo, pero tú te enseñorearás de él. En otras palabras, la tentación va a estar presente ahí. Tú vas a tener, a pesar de la tendencia a caer en la tentación, la capacidad de sencillamente apartarte de ella. Consecuentemente, tenemos que apercibirnos, que darnos cuenta de cuáles son las situaciones en las cuales estamos peligrando
para no meternos en estas situaciones. Y cuando estamos en esas situaciones, que estamos depresivos, que estamos pasando por una necesidad, por una crisis, por una enfermedad, o cuando estamos muy bien, que todo canta y todo parece estar muy bien, cuidadito, porque son momentos en los cuales fácilmente podemos irnos de cabeza y golpearnos. Ahora, hay buenas noticias también. Los creyentes no es el caso del incrédulo. Por eso, si tú no te has convertido a Jesucristo, conviértete hoy. Hoy habla con el Señor y dile: Señor, hoy yo necesito que tú vengas a mi vida y que perdones mis pecados y me salve. Hoy, aquí, hazlo. Pero los creyentes tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de recursos espirituales. Nosotros tenemos, por así decirlo, los mismos recursos espirituales que el Señor Jesucristo utilizó. Nosotros tenemos el recurso espiritual de la oración, el amor del Padre que está sobre cada uno de nosotros, los cuales Él ha acogido como hijo, porque la Biblia dice que todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Dios lo recibe a esa persona como hijo de Él, lo hace su hijo. Tenemos el recurso del poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y que nos da convicción y nos prende el alerta rojo, dándonos constancia y conciencia de que eso no es la voluntad de Dios y que a Dios no le agrada. El incrédulo no se da cuenta. Se mete en territorio del enemigo sin darse cuenta de que ya está minado completamente y que donde quiera que dé un paso va a explotar. Pero nosotros no, nosotros tenemos la voz de alerta de antemano del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el recurso de la palabra de Dios. Una vez y otra vez vemos nosotros la suficiencia de las Escrituras para combatir la tentación. Fíjense en el versículo 4. Vamos. Jesús respondiendo dijo. ¿Qué dijo Jesús respondiendo? ¿Qué dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En cada ocasión, ¿cómo repelió el Señor Jesucristo el ataque de Satanás, la tentación? ¿Cómo? Con las Escrituras, citando las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante no solamente conocer, sino memorizar, porque el Espíritu Santo va a traer a nuestras mentes la palabra oportuna a fin de que nosotros podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Pero los haraganes que no leen la Biblia están menospreciando ese recurso poderoso. Los que no reflexionan sobre la palabra de Dios, los que no la memorizan, este recurso poderoso, defensivo que tenemos, que es la suficiencia de las Escrituras. Además tenemos otra cosa. Tenemos un intercesor todopoderoso en el cielo que ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y Él está intercediendo por nosotros. Él derrotó al enemigo y Él está a nuestro favor. Por eso, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Esa es una ventaja, un recurso que no inmuniza al creyente, pero que está a la disposición de cada uno de nosotros, hermanos. Voy a concluir casi. Voy a dar algunas recomendaciones, ¿verdad? ¿Las doy? Sí, ¿verdad? Las doy. Medidas precautorias. Así se llama el punto, medidas precautorias. Vimos las ocasiones de peligro, los recursos defensivos que tenemos, ahora vamos a medidas precautorias. En Mateo capítulo 26, versículo 41, dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Se lo dice a sus discípulos cuando esté en Getsemaní. Velad y orad. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿cuál es la primera medida precautoria que tenemos que tener? Alerta roja, atención. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes de las tinieblas en este siglo, ¿verdad? O sea que tenemos que estar alertas. La primera medida es alerta, velando en oración, todo el tiempo,
porque si nos confiamos, nos vamos de cabeza. La segunda medida precautoria es el conocimiento. No solamente estar alerta, sino tener conocimiento. El conocer y obedecer la palabra de Dios se va a convertir, como decíamos hace un rato, en un arma muy eficaz en la tentación. Poder decir ante la tentación, no, eso no es de Dios, porque la Biblia dice tal cosa. Consecuentemente, eso que tú me estás proponiendo, Satanás, o eso que mi carne está deseando, o eso que fulano presenta como hermoso, no es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Escrito está. Conocimiento. Hermano, sean diligentes. No se conformen con un mensaje el domingo en la mañana, un estudio bíblico el martes. Bájense con las Escrituras, que Dios traerá a su mente la asistencia oportuna para que ustedes puedan resistir en el día malo. La tercera medida precautoria nos la ilustra Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y consecuentemente fue donde el jefe de los eunucos, cuando estaba en Babilonia, le dijo, no me obligues a comer de esto. Y halló gracia. Le dijeron, bueno, no te lo quieres comer, no te lo comas. Estoy parafraseando, lógicamente. Pero lo que no estoy parafraseando es cuando dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y esto tiene que ver con determinación. O sea que además de atención, además de conocimiento, hay que tener la determinación. O sea, proponerse uno no ceder a la tentación. Nosotros sabemos de qué lado flaqueamos cada uno de nosotros. Nosotros sabemos cuáles son nuestros pecados más recurrentes. Consecuentemente tenemos no solamente que estar alertas y saber cómo combatir bíblicamente la tentación de Satanás, sino que además de eso nosotros tenemos que estar necesariamente determinados a que por ahí no vamos a volver a caer. Porque si no lo decides, si no tomas una decisión drástica y dices, a mí eso no, ya no, con el poder de Dios, y determinamos no contaminarnos, sencillamente vamos a seguir siendo vulnerables. La voluntad hay que imponerla, que el Señor va a respaldar tu esfuerzo. En cuarto lugar, ahí sí viene José, distanciamiento. ¿Algunos de ustedes toman nota? Distanciamiento. Distanciamiento. Estamos hablando de medidas precautorias. Atención, conocimiento, determinación y distanciamiento. Cuando la mujer de Potifar le dijo, ven, acuéstate conmigo, duerme conmigo, él dijo, no. Tu esposo me ha puesto a mí sobre todos sus bienes. Y lo único que me ha reservado es a su mujer, a su esposa. ¿Cómo voy yo a pecar contra mi Dios acostándome contigo? No. Y cuando la mujer de Potifar lo quiso tomar en un momento dado en el cual estaba sola en la casa con él, desprevenido, y lo jaló hacia su cama para que se acostase con él, le soltó la ropa y salió huyendo. Le soltó la ropa cuando lo agarró por la ropa y salió huyendo. En otras palabras, distanciamiento. Huyó de la tentación. Y nosotros tenemos que no privar en fuertecitos y en espirituales, sino que por donde el diablo está, nosotros no tenemos que estar. Y donde nosotros sabemos que está el borde del acantilado, mantengámonos bien distantes de ese borde. Separémonos de él y tomemos otro camino que no tenga acantilado. Consecuentemente, distanciamiento. Son medidas precautorias que nos previenen de caer en la tentación y en el pecado. ¿Estás tomando nota? Qué bueno, amén. Hay una más, y es lo que hacen los militares cuando van a la pelea. ¿Qué hacen? Equipamiento, se equipan bien. Equipamiento. Atención, conocimiento, determinación, distanciamiento y equipamiento. ¿Cuál es el equipamiento? Toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ustedes saben de la armadura de Dios. Incluye un arma ofensiva que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Eso es solamente para el creyente.
para el cristiano: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. Dios nos da toda una armadura espiritual para poder combatir y salir victoriosos de las tentaciones. Concluyo entonces. 2 puntos más y con un punto más y concluyo. Ya llegamos. Vamos a hablar ahora de la victoria sobre la tentación. ¿Ok? Claro que hay victoria sobre la tentación. En primer lugar, porque, fíjense como dice el versículo 13, dice: cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, ¿qué dice? Se apartó de él por un tiempo. Nosotros contamos con la ayuda del Señor. Claro, el diablo va a venir de nuevo. La derrota de Satanás fue decisiva, pero no fue final. O sea, el Señor Jesucristo va a tener que volver a lidiar y enfrentar al diablo en diferentes formas a lo largo de su ministerio. No es que porque hoy le ganamos y no caímos, mañana no estamos corriendo riesgos. Claro que no. Pero sin embargo, cuando Satanás ve que no puede, se va a otro lugar. Se va a otro lugar. Y nosotros contamos con la ayuda divina para vencer las tentaciones. En 1 Corintios capítulo 10 dice la Escritura: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que quiere de verdad estar firme y no caerse, dice: mire que no caiga. Por 2 razones. En primer lugar, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no es algo sobrenatural, es humano lo que te está pasando a ti. Dice: pero en segundo lugar, porque fiel es Dios, para que juntamente con la tentación os dé la salida para que podáis resistir. O sea, viene la tentación y Dios nos va a abrir la puerta por donde nosotros salir airoso de la prueba de la tentación. No lo va a hacer. Es una promesa del Señor. Es natural que tengamos tentaciones, pero contamos con la ayuda divina para salir airoso de ella. En segundo lugar, dice el texto en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9: sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los injustos van a ser castigados en el día del juicio. Los injustos son aquellos que no han sido justificados, que Dios no le ha imputado la justicia de Cristo. Los que no se han convertido a Él. Esos están reservados para el día del juicio. Pero Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Ustedes recuerdan la oración del Padre Nuestro: líbranos de tentación, ¿verdad? ¿Cómo es? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Y el Señor precisamente dice: recuérdenmelo, pídanmelo, que eso es lo que yo precisamente voy a hacer, librar de tentación a los piadosos, los que oran al Señor, los que son del Señor. Y versículo 18 del capítulo 2 de Hebreo dice algo precioso. Dice, hablando de Jesucristo: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo no sé, mi hermano, cuál es tu área de tentación a la que estás en este momento específico más susceptible. Pero seguro que Satanás está disparando directamente sus dardos hacia esa parte. Si es tu orgullo, esta mañana tú no vas a poder entregarte a Cristo, a menos que sencillamente tú resistas a Satanás y le digas: hoy me voy a humillar delante de mi Dios, mi Creador y mi Señor, y le voy a pedir perdón y salvación. Tienes que hacerlo, debes hacerlo, te conviene hacerlo. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre, la Escritura dice, tu palabra dice, que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Oh Señor, que en esta mañana, si alguno está ciego y no ve su necesidad, Señor, de escapar del pecado y de la maldad y de la muerte y de la condenación,
a la cual está expuesto constantemente por su propia naturaleza y por las acechanzas del diablo. Permite que esta mañana vea el refugio seguro que tiene en ti, Señor. Dale, Señor, la fe necesaria para entregarse en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por la protección que nos das. Y gracias, Padre, por cómo tú nos enseñas con tu propio ejemplo cómo enfrentar, Señor, las tentaciones y cómo salir airoso después de acabar todo, estar firme, Señor. Gracias por los recursos espirituales que nos das, pero sobre todo gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que desde la gloria, Señor, conociendo nuestras debilidades y llenándonos de su poder, nos preserva y nos defiende, Señor, de los ataques del adversario. Glorifícate esta mañana en medio nuestro, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.